están de guardia, yo voy a chequear, pero al final de la clase siempre estoy tomando capturas de los que están conectados, y los que no van a perder los puntos de asistencia. Igual los de la UNA, hay un puntaje que se les va a asignar, y si ya no se conectaron, pues ya perdieron los puntos. Bueno, pueden empezar entonces ustedes. Ok, doctora. Buenas noches, doctora y compañeros. Vamos a continuar con la dinámica de la exposición y hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. Permítanme un poquito, por favor. Sí, disculpen. Vamos a comenzar hablando sobre la insuficiencia cardíaca, que a pesar de los muchos, a veces varios intentos repetidos que se han dado para poder desarrollar más que todo una definición exacta y a la vez lo que es mecanista para poder abarcar la complejidad que abarca la insuficiencia cardíaca, según las guías actuales de American College of Cardiology y American Heart Association, puede definir lo que es a la insuficiencia cardíaca como lo que es un síndrome clínico, que a la vez se va a caracterizar lo que es por ser de alguna manera lo que es complejo. Esto puede llevar a que se produzcan ciertas alteraciones, tanto ya sea a nivel estructural o funcional, que tenga que ver con el llenado ventricular o de la misma expulsión de lo que es de la sangre. Esto a su vez se va a estar asociando a varios síntomas clínicos cardinales, como ser que muchos pacientes pueden presentar disnea, fatiga o incluso pueden desarrollar signos como ser lo que es el edema y también ciertos extractores, pero también pueden haber lo que son muchos pacientes que pueden presentarse a la consulta sin presentar ningún signo y ningún síntoma de sobrecarga de volumen, por lo que se ha referido que este término de insuficiencia cardíaca antes recibía lo que era otra denominación antigua, que se conocía como una insuficiencia cardíaca congestiva. Adelante, por favor. De acuerdo a su epidemiología, nos dice que este suele ser un problema a nivel mundial y que más de 20 millones de personas han padecido esta enfermedad o están haciendo lo que es afectada. También nos dice que la prevalencia más que todo en aquella población adulta, más que todo en aquellos países que se encuentran industrializados, suele ser incluso de un 2%. Pero también suele haber lo que es una prevalencia que la exponen como un modelo exponencial, donde puede ir incrementando de acuerdo a lo que es la edad del paciente, incluso desde un 6 a un 10% en aquella población que suele ser mayor de 65 años de edad. También se ha visto que puede existir una incidencia relativa y esta suele ser más baja en aquellas mujeres que en varones, pero las mujeres representan casi el 50% de los casos de desarrollar una insuficiencia cardíaca, pero que estas suelen tener una mayor esperanza de vida. También se ha visto que en ciertos lugares como ser Norteamérica o incluso lo que es Europa, el riesgo de por vida para desarrollar una insuficiencia cardíaca es más o menos de un 5% en aquellas personas que tengan lo que es una edad mayor de 40 años. Siguiente, porfa. Entonces, de acuerdo a lo que va a ser a su etiología, el libro nos menciona que suele existir lo que es una clasificación de New York Heart Association, donde esta clasificación va a ser en base a la capacidad funcional del músculo cardíaco, donde esta la clasifica tanto lo que es en clase 1, clase 2, clase 3 e incluso clase 4. Cuando nosotros vamos a determinar que un paciente tiene o la podemos englobar dentro de lo que es de la clase 1, nos dice que en la clase 1 vamos a englobar a aquellos pacientes que presentan una enfermedad cardíaca, pero que esta enfermedad no les limita durante la realización de actividad física. O sea, ellos pueden realizar una actividad física ordinaria que esta no le cause de forma indebida, ya sea fatiga, palpitaciones, disnea o incluso lo que es dolor anginoso. ¿Cuándo vamos a nosotros a incluir a los pacientes en clase 2? Van a ser esos mismos pacientes que presentan alguna enfermedad cardíaca, pero que esta les suele producir una ligera limitación a la hora de que ellos realicen ciertas actividades físicas. Estos pacientes se pueden encontrar cómodos estando lo que es en reposo, o sea, sentados,
pero que a la hora de realizar dicha actividad ordinaria, esta le puede producir ya sea fatiga, sean palpitaciones, disnea o incluso dolor anginoso. Y la clase 3 va a ser más que todo aquellos pacientes que presenten también la enfermedad y que produce una limitación notable, o sea, bastante fuerte a la hora de estar realizando dichas actividades. Ellos se pueden encontrar cómodos en reposo, pero a la hora de realizar ciertas actividades menores pueden presentar fatiga, palpitaciones, disnea o incluso también lo que es el dolor anginoso. Y ya lo que es la clase 2 también son esos mismos pacientes que producen una incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad física sin molestias, y los síntomas de una insuficiencia cardíaca o de un síndrome anginoso pueden estar incluso cuando el paciente se encuentra lo que es en reposo, y si él a la vez realiza cualquier actividad física puede incrementar aún más lo que es la molestia. Siguiente, por favor. Entonces, habla que el libro nos menciona que pueden haber que todo trastorno que conduce a una alteración a nivel de la estructura del ventrículo o de dicha función puede predisponer al paciente a desarrollar dicha patología. El libro nos menciona que aquellos países más que todo industrializados, la coronopatía se ha tornado lo que es como la causa más predominante, tanto lo que van a hacer en varones como en mujeres, y que casi el 60 al 70% de los casos de insuficiencia cardíaca nos menciona que la hipertensión suele contribuir al desarrollo de una insuficiencia cardíaca, y esto puede equivaler a un 75% de todos lo que son aquellos pacientes. También nos menciona que casi lo que es del 20 al 30% de los casos que presentan lo que es insuficiencia cardíaca pueden tener una disminución de la fracción de lo que es de expulsión, y se desconoce lo cual puede ser esa causa exacta. También se nos menciona que aquellos pacientes que tengan antecedentes de infecciones víricas o de alguna exposición a toxinas, ya sea alcoholismo, o aquellos individuos que pudieron recibir alguna quimioterapia, también pueden proporcionar o ocasionar alguna miocardiopatía dilatada. Por eso nos menciona que la mayoría de las formas de miocardiopatía dilatada familiar suelen ser más que todo lo que es hereditaria, y que estos van a ir cumpliendo lo que es un patrón autosómico dominante. También es algo muy importante recordar que todos estos pacientes que pueden presentar una miocardiopatía dilatada también se puede estar relacionado a que pueden estar padeciendo otra patología. Menciona que puede estar relacionada con aquellos pacientes que pueden padecer algunas distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne, de Becker o incluso de lo que es de la cintura escapular. Siguiente. Entonces, aquí el libro suele mencionar aquellas causas de insuficiencia cardíaca, pero el libro las puede ir clasificando de acuerdo a lo que son a 3 categorías. Aquellas causas que pueden deberse a una disminución de la fracción de expulsión, que estas suelen equivaler al 40% de sus causas, o aquellas que presentan una conservación de la fracción de expulsión, que estas van a ir entre un 40 a un 50%, o aquellos estados de alto gasto, lo que es cardíaco. Por ejemplo, nosotros podemos ver que de acuerdo a lo que son a las coronariopatías, aquí pueden incluirse ya sea un infarto de miocardio o también lo que es una isquemia miocárdica. También cuando hay sobrecarga crónica de presión, aquí puede deberse ya sea a hipertensión o alguna valvulopatía obstructivas. Cuando hay sobrecarga crónica de volumen, puede estar ya asociado a una valvopatía con insuficiencia, alguna derivación intracardíaca, ya sea de derecha a izquierda, o una derivación extracardíaca, y así sucesivamente con las diferentes englobaciones que puede tener cada una de estas causas. Es muy importante también que nosotros recordamos, como de forma lo que es general, que también puede mencionar que la cardiopatía reumática suele ser más que todo como la causa principal de insuficiencia cardíaca, pero en aquellos pacientes en aquellos países, como ser África o incluso lo que es Asia. Y como habíamos mencionado, la hipertensión es una causa más importante y es la que sobresale en la población africana y estadounidense, más que todo en aquellas personas de raza negra. También se ha visto que la enfermedad de Chagas puede ser una causa también más que todo en Sudamérica, y que la anemia suele ser también un factor concomitante frecuentemente en insuficiencia cardíaca en aquellos muchos países que se encuentran en lo que es en vía de desarrollo.
Siguiente, porfa. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de acuerdo a lo que es a la patogenia, todos los mecanismos que van a estar involucrados, que pueden conllevar a desarrollar esta insuficiencia cardíaca, nos menciona que esta va a comenzar más que todo como un caso inicial, donde ¿qué va a pasar? Se va a producir lo que es un daño a nivel de lo que es del músculo cardíaco, y esto ¿qué me va a resultar a mí? Va a resultar lo que es en una pérdida más que todo de los miocitos cardíacos funcionales. Y esto podría existir o puede producir lo que conocemos como una alteración a nivel de lo que es del miocardio, lo cual pierde lo que es la fuerza. Entonces esto va a evitar que el corazón se vaya a contraer de manera lo que es normal. También nos menciona que pueden existir ciertas alteraciones que conllevan lo que es a la capacidad del miocardio para generar lo que es la fuerza. También hay el libro menciona que de alguna manera todos producen una reducción en la ¿cómo lo explico? El libro menciona que el corazón pueden haber ciertas pérdidas, lo cual puede conllevar a que se lleve a cabo una reducción en la capacidad del bombeo en el corazón. Entonces nos menciona que la mayor parte de los casos los pacientes van a permanecer los que son asintomáticos, o pocos de ellos pueden presentar lo que es una sintomatología después de que se haya producido una reducción inicial en la capacidad de bombeo del corazón, o incluso desarrollan síntomas solo después de que se ha presentado alguna disfunción más que todo. También en la siguiente dice, también nos menciona que también se pueden activar ciertos mecanismos que a la vez pueden resultar de lo que es de manera compensatoria en presencia de alguna lesión lo que es cardíaca, donde se produce una disfunción a nivel del ventrículo, lo que va a permitir que las pacientes mantengan y modulen lo que es la función ventricular durante meses o incluso lo que son años. Entonces aquí se activan lo que son dos mecanismos compensatorios. Aquí tenemos lo que es la activación del sistema renina, angiotensina, lo que es aldosterona, y de lo que es el sistema nervioso más que todo lo que es adrenérgico, que ¿qué va a pasar? Va a participar más que todo o se va a encargar de llevar a cabo el mantenimiento del gasto cardíaco a través de ¿qué? De lo que es el incremento en la retención tanto de sal o incluso lo que es el agua. Y también va a haber lo que es un incremento, el otro mecanismo que actúa es un incremento en la contractilidad miocárdica. Aquí ¿qué sucede? Aquí se va a producir lo que es una activación más que todo incluso de ciertas familias de vasodilatadores, donde se puede incluir lo que es el péptido natriurético auricular, se van a liberar lo que son bradicininas, prostaglandinas y óxido nítrico, que estos hacen evitan, por decirlo así, una vasoconstricción periférica excesiva, y mucho más que todo estos péptidos vasodilatadores se degradan con una nitricilina, que estos mecanismos más que todo compensadores pueden modular la función del ventrículo dentro de lo que van a ser un rasgo fisiológico homeostático. Dale, por favor. Entonces pueden haber ciertos mecanismos también que nos van a ayudar a nosotros, como lo que es la insuficiencia, ya cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca con una fracción en la expulsión reducida. Entonces aquí nos menciona que la remodelación de lo que es el ventrículo se desarrolla más que todo lo que va a ser en una respuesta de una serie de sucesos que a la vez van a ser complejos y que van a ocurrir tanto a niveles celulares como también lo que es a nivel molecular, llevando a cabo una serie de cambios. Dale, Giselle. Entonces, estos cambios van a incluir que se va a producir lo que es una hipertrofia a nivel de lo que son de los miocitos. Una vez que se produce este fenómeno, ¿qué va a pasar? Se va a producir una alteración a nivel de todas esas propiedades contráctiles a nivel del miocardio. Cuando el miocardio no lleva ese proceso de contracción, esto va a conllevar a que exista una pérdida progresiva de todos de los miocitos, generando que estos se necroten, generen lo que es una apoptosis y una muerte celular más que todo. Entonces, una vez que se lleva a cabo, se produce una desensibilización de los receptores adrenérgicos beta. Esto lleva a anomalías tanto en la producción de energía y metabolismo del miocardio, y por último, se va a llevar a cabo lo que es una reorganización de la matriz extracelular, donde se produce una dilución de la colágena estructural organizada. Esto nos dice que este estímulo suele ser de carácter biológico, y estos cambios más que todo profundos que va a pasar
va a incluir una presión mecánica del miocito, donde va a estar regulada por ciertas neurohormonas circulantes, ya sean noradrenalina, angiotensina 2 o ciertas citoquinas inflamatorias. Dale, por favor. Entonces, acá nos menciona sobre ciertas generalidades que debemos de tener en cuenta que va a suceder en la remodelación del ventricular izquierda, donde pueden haber ciertas alteraciones en la biología del miocito, ya sea porque existe un acoplamiento en la excitación o contracción, expresión genética de la cadena pesada de la miocina, desensibilización adrenérgica, hipertrofia, miocitólisis o proteínas citoesqueléticas, así como aquellos cambios que se van a ir produciendo que ya habíamos mencionado anteriormente. La pérdida de los miocitos, donde se va a generar necrosis, apoptosis, autofagia o alteraciones que tengan que ver en la matriz extracelular. Siguiente, porfa. Ya cuando en esta parte, lo que es de la remodelación, también como habíamos mencionado, el término remodelación ventricular más que todo hace referencia a aquellos cambios que se van a generar tanto en la masa, en la forma y en la composición de todo lo que es el ventrículo izquierdo. Que esto que va a pasar, va a empezar a llevarse a cabo esta remodelación después de que se haya producido alguna lesión cardíaca o ciertas enfermedades que ocasionan cargas hemodinámicas regulares. Entonces, la remodelación del ventrículo, de esta forma, va a ir contribuyendo independientemente a la progresión de desarrollar una insuficiencia cardíaca, y esta la va a desarrollar más que todo en virtud de la carga mecánica que se origina para generar todo lo que son estos cambios de remodelamiento. Dale, por favor. Entonces, acá nos menciona que además de esperarse que el incremento de la presión arterial telediastólica, ¿qué va a pasar? Va a ocasionar que exista una hipoperfusión a nivel de lo que es del subendocárdico, donde va a haber un deterioro resultante de toda lo que es la función ventricular izquierda, y incrementa lo que es una tensión oxidativa con la activación resultante de la familia de los genes que son sensibles a la producción de radicales. Siguiente. Entonces, hablando ahora sobre las manifestaciones clínicas que van a desarrollar los pacientes, como habíamos mencionado al principio de la expo, nos mencionan que los síntomas cardinales que van a estar experimentando va a ser lo que es la disnea y también lo que es la fatiga, que la presencia de lo que es de la disnea más que todo va a contribuir a la disminución del gasto cardíaco en aquellos casos de insuficiencia cardíaca, que es probable que pueda existir ciertas anomalías a nivel del músculo estriado u otras enfermedades no cardíacas, como por ejemplo lo que son las anemias, y pueden ir contribuyendo a esta sintomatología. También pueden haber ciertas etapas iniciales dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca, como ser la disnea, que la disnea se ha observado solo durante lo que es el esfuerzo que puede realizar lo que es el paciente. No la vamos a estar observando de manera lo que es constante, y se va a ir también notando conforme vaya avanzando la enfermedad. También puede mencionar que la disnea puede ocurrir más que todo con actividades menos extenuantes, y por último ocurre incluso lo que es el reposo, como ya habíamos mencionado. También el origen más que todo de la disnea que pueden experimentar estos pacientes puede ser más que todo de tipo multifactorial, y es donde puede existir un mecanismo que esto menciona el libro, que puede llevar a una congestión pulmonar donde hay una acumulación de líquido intersticial o en el espacio alveolar, lo que a veces puede activar ciertos receptores, y esto estimula la respiración rápida, que puede caracterizarse como a la disnea cardíaca, y que la disnea se hace menos frecuente en el inicio de la insuficiencia ventricular, lo que es derecha. Siguiente, porfa. También mencionan otras sintomatologías como ser lo que es la obdornea, que aquí menciona que la disnea que ocurre, esta es la disnea que puede ocurrir en decúbito y suele ser manifestación incluso más tardía de la insuficiencia cardíaca. Habla que en comparación con lo que es la disnea de lo que es de esfuerzo, muchas veces esto puede ser resultado o puede resultar de la distribución de líquido de la circulación esplénica y también de lo que son de las extremidades inferiores hacia lo que es la circulación central durante lo que es la posición de decúbito. También menciona que la tos nocturna es una manifestación frecuente durante lo que es este proceso, y es un síntoma de la insuficiencia cardíaca que suele haber muchas veces que nosotros la podemos pasar lo que es por alto.
También la otorrea suele ser un síntoma relativamente específico, pero puede también ocurrir en aquellos pacientes que tengan lo que es alguna obesidad abdominal, que tengan lo que es ascitis, o incluso aquellos pacientes que están pasando por alguna neumopatía cuya mecánica pulmonar puede favorecer a una postura lo que es erecta. También puede mencionar en esta parte de acá que los episodios agudos, más que todo de disnea grave y tos, que suelen ocurrir por la noche y pueden despertar lo que es al paciente, incluso por lo general suelen después despertarlo de 1 a 3 horas de haberse lo que es acostado. También nos menciona que las respiraciones de Schoen-Stall habla que son respiraciones más que todo lo que son episódicas o respiración cíclica. Entonces, esta más que todo se observan en un 40% de los pacientes que ya van a tener una insuficiencia cardíaca, que es más que todo lo que es avanzado. Y esta se relaciona más que todo con un bajo gasto lo que es cardíaco. Siguiente. Y esto puede conllevar a que muchos de estos pacientes pueden desarrollar un edema agudo del pulmón. Siguiente, por favor. También nos menciona que la exploración física, o sea, la apariencia y los signos vitales de estos pacientes, cómo van a estar a la hora de que ellos lleguen a nuestra consulta. Por eso nos menciona que la exploración física cuidadosa siempre está indicada al valorar pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto se hace más que todo con el fin de poder establecer cuáles pueden ser las causas de la insuficiencia cardíaca y valorar incluso la gravedad de síndromes que pueden estar relacionados. Por eso nos dice que la apariencia general y los signos vitales, más que todo el paciente no presenta angustia en reposo, excepto porque puede haber una sensación de incomodidad cuando permanece lo que es una posición en decúbito por más de unos cuantos minutos, y que la insuficiencia cardíaca, más que todo lo que es grave, el paciente debe permanecer sentado y la respiración podría incluso resultarle lo que es difícil. Tal vez no sea capaz de finalizar una oración por causa de lo que es de la disnea. Siguiente. Entonces, también la exploración incluye que puede la exploración física incluye ver cómo están lo que son las venas yugulares, ya que la exploración de estas nos va a permitir lo que es a nosotros poder más que todo estimular la presión auricular derecha, ya que la presión venosa yugular nosotros la vamos a apreciar con mayor medida cuando el paciente esté en decúbito con la inclinación de la cabeza a 45 grados, ya que en etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca la presión venosa yugular puede encontrarse normal en reposo, pero elevarse de forma normal incluso con el incremento sostenido de alguna presión abdominal. Cuando hablamos ya de la exploración del área, más que todo lo que es en esta parte, en la parte de lo que es cardíaca, aunque esta exploración es esencial más que todo a la hora de evaluarlos, no nos va a proporcionar a nosotros en sí como alguna información útil con respecto a la gravedad de la insuficiencia cardíaca que puede estar experimentando el paciente. Pero si el libro nos menciona que si hay alguna cardiomegalia, más que todo el punto de impulso máximo, por lo general se puede desplazar por debajo del quinto espacio intercostal y por fuera de la línea medio clavicular, y el impulso se palpa con más de 2 espacios más que todo lo que es intercostales. También sobre lo que son el abdomen y las extremidades más que todo, habla que lo que es la hepatomegalia suele ser o engloba como ser un signo importante en pacientes que presentan alguna insuficiencia. Cuando está presente más que todo la hepatomegalia, habla que con frecuencia muchos de los pacientes pueden presentar lo que es este dolor a la palpación y pueden pulsar durante lo que es la sístole en caso de alguna insuficiencia tricúspide. También nos menciona que la citis suele ser un signo tardío en estos pacientes que ocurre más que todo como una consecuencia en incrementación, donde hay un incremento a nivel de lo que son de las venas hepáticas y en las venas que ordenan lo que es en el peritoneo. También la ictericia suele ser una manifestación que engloba que puede ser tardía en pacientes con insuficiencia cardíaca, y esta más que todo puede ser consecuencia porque hay una alteración a nivel hepática por dicha congestión que se está produciendo. Y la caquexia más que todo lo que es cardíaca, en estos pacientes más que todo que ya están pasando por alguna insuficiencia cardíaca crónica grave, esto puede ir generando lo que es una pérdida notable, ya sea de peso
y más que todo el mecanismo de compensación que tiene la caquexia no se comprende, no mencioné el libro por completo, pero que tal vez sea más que todo de carácter multifactorial, y cuando este esté presente la caquexia puede indicar un mal pronóstico en estos pacientes. Siguiente. No sé si nos podemos conectar porque ya se va a terminar. No, el enlace está para 2 horas. Aquí dice que ya se va a terminar en 5 minutos. Ok, entonces podemos iniciar, por favor.